Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. Con eufemismos como recuperación, transformación y resiliencia, el gobierno presidido por Pedro Sánchez se dispone a aplicar una de las mayores subidas de impuestos de toda la historia de España y desde luego la mayor subida de impuestos de los últimos 10 años, eso sin ninguna duda, desde la última que nos propinó con nocturnidad y alevosía Cristóbal Montoro, pues eso, hace ya casi 10 años. Lo ha estado ocultando Pedro Sánchez esta subida de impuestos durante más de un mes con intereses evidentemente electoralistas, para que el plan no complicase aún más las cosas a Ángel Gabilondo y por extensión al bloque de la izquierda. Sí, de nuevo las elecciones en Madrid que quedan a solo una semana vista, pero que espiritualmente nos quedan muchísimo más lejos, porque por fin se acabó aquella agonía. Bien, de nada sirvió porque Gabilondo fue derrotado, como bien sabemos, y al día siguiente al gobierno ya no le quedó más remedio que presentar oficialmente el documento remitido a Bruselas, para que liberen de una vez los fondos europeos del Next Generation EU, que vienen dotados pues con un dineral, con más de 70.000 millones de euros a fondo perdido y otros 70.000 millones de euros en forma de créditos blandos. Hay impuestos para todos los gustos en este plan y naturalmente para todos los bolsillos. Y cuando digo para todos los bolsillos es que los pagaremos entre todos. Serán un total de 7 los que suban, a los que habría que sumar otras subidas encubiertas, como el fin de los beneficios fiscales que trae, por ejemplo, la tributación conjunta del IRPF. A lo largo de los 2 próximos años se implantarán nuevos impuestos como el de los billetes de avión, el de los plásticos y los residuos, el que grava los gases fluorados, estos que se emplean como refrigerante en aparatos de aire acondicionado, en frigoríficos. Es algo que no sabíamos que existían, pero que está ahí alimentando nuestro frigorífico y que por lo tanto pues tendrán un impuesto específico. Luego también van a crear una nueva tasa por circular en autopista, un peaje que tendrá que pagarse cada vez que alguien circule por las autovías. Las autovías en España, la mayor parte de ellas son gratuitas. Bien, pues son gratuitas para el que circula, quiero decir, no es que se construyan gratis. Otros impuestos ya existentes se incrementarán, como el de circulación o matriculación de vehículos. También se incrementará el impuesto especial al gasóleo. Por último, el gobierno pretende recentralizar algunos impuestos como los de patrimonio y sucesiones, actualmente transferidos a las comunidades autónomas. Todos estos impuestos, como vemos, recaen mayoritariamente sobre las clases medias y también sobre las clases bajas, que son en definitiva quienes costearán una expansión de gasto público sin precedentes en un momento en el que la economía se encuentra en la UCI. Con la afición que tiene este gobierno a no llamar a las cosas por su nombre y a utilizar continuamente eufemismos, algunos son más afortunados y otros menos, el sablazo fiscal que nos espera viene recogido en un plan al que han bautizado pomposamente como, y esto es literal, plan de recuperación, transformación y resiliencia. Bien, yo creo que lo mejor, porque muchas veces en solo 3 o 4 palabras se resume el espíritu de algo. No a veces, bastante a menudo. Así que lo mejor creo que podemos hacer respecto a este plan es diseccionar el invento palabra por palabra. Empecemos por la de recuperación. Obviamente la economía se tiene que recuperar tras el paso de la pandemia. El que más y el que menos, algunos más y otros menos, han notado en sus propias carnes el impacto del coronavirus, de la crisis ocasionada por el coronavirus. Hay mucha gente que se ha quedado desempleada, otros que lo han estado parcialmente mediante ERTEs, otros que temen quedarse desempleados. Los autónomos, muchos han tenido que cesar su actividad porque no había trabajo o ha tenido que convertirse en una actividad intermitente a lo largo del último año. Muchísima gente se ha subempleado, es decir, ha pasado a trabajar en negro porque no le quedaba más remedio, porque tenía unos ingresos muy bajos que no justificaban, con los que no se podía permitir darse de alta de autónomos. Este es un tema que poco se dice, pero que es así. El sistema de trabajo autónomo no está pensado para
todo el mundo, está pensado solo para los que puedan generar a partir de una cantidad de ingresos determinada, que por cierto es bastante alta porque ser autónomo en España es muy caro, esa es la verdad. Sí que hay un montón de subempleo, de economía sumergida provocada por la propia legislación. Pero bueno, eso no es lo que nos reúne hoy aquí, sino el tema de los impuestos. Sí que entre unas cosas y otras, al final todos hemos notado que la economía ha ido a peor a lo largo del último año. Luego hay que recuperarse, hay que recuperar como mínimo y nos conformaríamos ya con estar como estábamos a finales de 2019 o a principios del año 2020, vamos, allá por el mes de febrero. Pero claro, para recuperarse no hace falta plan alguno, creo que eso es obvio. Basta con volver a la normalidad, que se acaben cuanto antes las restricciones y que se deje respirar al sector privado para que vuelva a generar la misma riqueza que antes de la crisis, que por el interés que les trae a los agentes del sector privado, pues la generarán. Vamos, que lo que la economía necesita es que los agentes económicos, los del sector privado, insisto, vuelvan, se les deje lamerse las heridas y recuperarse poco a poco, como después de pasar un constipado, pues uno, o cualquiera, una gripe, o el COVID, por ejemplo, pues uno tiene, si consigue sobrevivir, que es lo más probable, pues nada, tiene que dejar que reposar y poco a poco ir ganando energía. Pues lo mismo pasa, exactamente lo mismo con la economía. Si queremos que las cosas vuelvan a la normalidad, hay que dejar que el tejido económico se vaya restaurando poquito a poquito. Se ha destruido mucha riqueza y por lo tanto nadie puede esperar que esto suceda de un día para otro, pero si se deja libertad y se deja que no se molesta, la economía tiene una capacidad para reconstruirse francamente asombrosa. Así que no hace falta plan para recuperarse, hace falta simplemente dejar hacer. No es muy difícil. La recuperación en definitiva no se puede hacer por decreto, como otras cosas, ¿no? Vale, a partir de hoy ya esto queda recuperado. Y si se planifica algo, que ese plan incluya facilidades, claro está. Vamos a hacer un plan para que la recuperación sea más rápida. Y en ese plan, pues lo suyo es dar facilidades a los que crean riqueza, no dificultades para recuperarse. Si queremos que un enfermo se recupere después de una dolencia, lo último que se nos ocurre es ponerle música a todo volumen y darle con un palo, ¿no? Sería, o dejarle, no sé, sin comer durante 3 o 4 días, pues lo tendría más complicado. Pues algo parecido sucede con la economía. Los impuestos no son precisamente una facilidad, no sé, quizá alguien en el gobierno lo vea así, pero el sentido común nos dice exactamente lo contrario. Bien, lo de la recuperación creo que queda debidamente desmontado, es una palabra que no tiene sentido. Aparte que no tendría tampoco sentido un plan que dijese vamos a hacer un plan para que no nos recuperemos nunca, no existe otra posibilidad, lo suyo es recuperarse. Bien, vayamos con lo de la transformación, que esto es algo una palabra que se utiliza mucho últimamente, transformación energética, transformación del modelo productivo, lo habremos oído a lo largo de los últimos años centenares de veces, yo desde luego lo he escuchado muchas veces. Con esto no sé muy bien lo que quieren decir. Por transformación se pueden entender muchas cosas. La primera es que la economía española se tiene que transformar, pero claro, aquí viene la pregunta, ¿transformar en qué? Los españoles nos ganamos la vida con lo que sabemos y con lo que podemos hacer. Lógico, ¿no? Aunque el gobierno se empeñase, España no podría transformarse, por ejemplo, en un país petrolero porque carece de yacimientos de petróleo. Sí que lo tiene difícil. O en un país gasístico porque carece de yacimientos de gas. Tampoco podría transformarse en una potencia espacial. No dispone de programa espacial propio ni suficientes recursos como para financiarlo. El programa espacial español, que existir por existir, sobre el papel existe, está integrado dentro del europeo. Tampoco podría convertirse o transformarse en el campeón mundial en la fabricación de semiconductores. A ver, volcando mucho dinero sobre el tema, quizá dentro de unos años, pues quizá haría falta muchísimo dinero. Una fábrica de semiconductores, solo una cuesta miles de millones de euros. Pero vamos, que tampoco se convertiría, si es con políticos mediante, tampoco sería ni una cosa rápida ni seguramente la conversión llegaría a buen término. La economía española es la que es. No hay que darle muchas más vueltas. Es el producto de una evolución lenta, influenciada por un montón de factores sobre los que el gobierno no tiene capacidad de influencia. Y nos dedicamos a lo que nos dedicamos. La economía propia de España es la de un país industrializado, del primer mundo, con un gran peso de sectores como el turismo, la fabricación de automóviles y maquinaria diversa,
Ambos, por supuesto, tanto el turismo como la fabricación de automóviles enfocados al mercado europeo, gracias a ventajas como la cercanía geográfica, la pertenencia a la Unión Europea, es obvio, y la divisa común, es decir, que a los alemanes o los franceses o los italianos o los austriacos les podamos vender en euros y hacer todos los negocios en euros, y eso es una ventaja. Los españoles, insisto, hacemos lo que sabemos y lo que podemos hacer. Creo que esto es una cosa bien clara, que no se puede transformar esto como si fuese de plastelina. Eso solo cabe en la mente de un ingeniero social. Lo que podemos hacer con lo que la naturaleza nos ha dado y nuestros antepasados nos legaron. El nuestro es un país envejecido, con una media de edad muy superior a los 40 años, pero a cambio, y eso también es cierto, con una población muy bien cualificada. El español medio suele ser, por regla general, un universitario superior, y si no es un universitario superior, es un técnico con una cualificación alta. Eso es una ventaja en un mundo como el nuestro. Así que el tipo de trabajos que se puedan hacer y que hacemos, en definitiva, tienen de promedio una cualificación entre media y alta. No nos dedicamos a picar el común de los españoles, a picar en las minas, ni nada por el estilo. Entre otras cosas porque tampoco hay muchas minas. Y si las hubiese, las explotaríamos de una manera industrial y con una productividad muy alta porque, de nuevo, el trabajador español medio suele estar cualificado. Y no hay mucho más. La economía, por lo demás, está plenamente integrada en el mercado mundial, las fronteras del país y sus puertos están abiertos y no se aplica más proteccionismo que el que viene impuesto desde Bruselas. Es decir, que no hay medidas, porque no puede haberlas, de nuevo por la pertenencia a la Unión Europea, hacia productos del extranjero. Evidentemente problemas hay, claro. Con esto no estoy diciendo que sea el mundo ideal, ni mucho menos. Puede ser incluso que no nos guste la estructura económica de España y que nos guste más la de Polonia. Bien, pues difícilmente podremos imitarla porque los dos países son muy distintos, especialmente porque lo que la naturaleza dio a los polacos no nos la dio a los españoles y viceversa. Es difícil que Polonia, por ejemplo, explote el sector turístico como lo explotamos nosotros, pero no solo eso, mucho más. Así que tenemos lo que tenemos en función de lo que nosotros y nuestros antepasados tuvieron disponible. Pero bueno, hay problemas. Tenemos, por ejemplo, una tasa de empleo crónicamente alta, especialmente en las regiones del sur, y hacen falta reformas urgentes, como la del sistema de pensiones, que es inviable tal y como está concebido. Pero no se deben confundir problemas puntuales, que deben de ser abordados, eso es indiscutible, con España como problema, y por lo tanto hay que transformarla porque está todo equivocado. Bien, eso es falso. De modo que no hay nada que transformar, a no ser, claro, que se quiera transformar, que esa transformación se quiera hacer para desmontar todo lo anterior. Os contaba el otro día en A la Contra que iba con Jano por la calle en el Retiro y se nos puso a llover, que yo era el primero que me enteraba de que empezaba a llover porque, claro, estaba empezando ya a asomar el cartón y eso era un indicador infalible de lluvia. Bueno, pues me han dicho que hay un remedio también infalible. Se llama Phytofaner, un complemento alimenticio que lleva vitaminas B, C, E y zinc. Una fórmula propia de esta marca con la que llevan más de 40 años en el mercado. Al parecer basta con tomarse un par de cápsulas al día y en solo 3 meses el cabello recupera la fuerza, el volumen y el crecimiento natural. Vamos, que si me pongo a ello, de aquí al mes de agosto voy a parecer el puma. Os doy la dirección por si os pasa lo que a mí, es decir, que sois los primeros en enteraros cuando llueve. Apuntad, phyto.es. También podéis preguntar en la farmacia más cercana, que seguramente sea más fácil. Si le decís a la farmacéutica, oiga, que quiero parecerme al puma, seguramente os da Phytofaner. Por último, de las 3 palabras, la que más ha dado que hablar es la de resiliencia. Resiliencia es uno de esos términos que se han puesto de moda últimamente y que se emplea a discreción para casi cualquier cosa. A la que te descuidas te sueltan lo de es algo muy resiliente, o soy una persona muy resiliente, o esta es una empresa muy resiliente, o tenemos que apostar por la resiliencia. Estoy de la palabra resiliencia hasta la coronilla, sinceramente, porque se aplica para todo. La hemos tomado además del inglés hace no mucho tiempo. Resilience, a su vez ellos lo tomaron del latín, es decir, nos ha llegado de nuestra lengua madre pero a través del inglés. Bien, según recoge el diccionario de la Real Academia, he ido a buscarlo porque no sabía ni siquiera si lo había recogido. Y a la Real Academia sí lo ha hecho, no sé cuándo lo haría, pero bueno, el hecho es que está ahí. La resiliencia es y esto es, abridme comillas, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.
Eso es la resiliencia. Hay una segunda acepción dada que se aplica no tanto a los seres vivos sino a los materiales. En este caso, que viene a significar lo mismo pero con un material, es decir, la capacidad de un material para volver a su estado anterior. Bien, la economía podríamos, teniendo en cuenta que la mueven seres vivos y no sería muy afortunado compararla con el plomo o con el aluminio, quedémonos con la primera de las acepciones, con esa capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, o un estado o situación adversos. La economía, de cualquier modo, no es del todo un ser vivo. Es una compleja red de interacciones entre agentes, están todos vivos, eso sin duda, una red que se adapta mejor o peor a un trastorno, es decir, a ese, como lo llamaba la Real Academia, a ese agente perturbador, en función de la libertad con la que interactúen esos agentes, y lo flexible que sea el marco normativo en el que se inscribe esa interacción. Resiliente es, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, que demuestra una y otra vez cómo sale rápido de los baches. Resiliente, por ejemplo, es la economía de Suiza, de la Confederación Helvética, por lo mismo, o la de los países nórdicos. Países como Suecia, Dinamarca o Noruega también son economías muy resilientes. Ojo, no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre si toman o están edificados esos países sobre estas o aquellas ideas, sino sobre los hechos. Si miramos las últimas recesiones, entraron en ellas y salieron con bastante rapidez. Bien, la nuestra no es tan resiliente y, de nuevo, no tenemos más que irnos al gráfico. Las crisis a menudo se eternizan en España porque a los agentes económicos, no porque les guste la crisis, no es porque a los empresarios y a los trabajadores y a los autónomos les guste estar en crisis, no, en absoluto. Es porque a esos mismos agentes económicos les cuesta ajustarse y reinventarse. Ojo, no tanto porque no quieran hacerlo, sino porque son víctimas de grandes rigideces normativas. Esto se ha dicho y se viene diciendo desde hace décadas, pero nadie hace nada por flexibilizar esas rigideces. Como vemos, los tres pilares sobre los que se edifica el plan del gobierno, el plan de la resiliencia, la recuperación y la transformación, son simples brindis al sol. Palabras que o no significan absolutamente nada, o su significado es hueco, es decir, que no hay nada dentro, más allá de la pura enunciación. La palabra resiliencia yo creo que es clarísima. Y el objetivo de ellas es esencialmente correr una cortina tupida que impida pasar la luz, que impida pasar incluso la temperatura y el olor sobre su verdadera intención, que es mantener los actuales niveles de gasto público, que es altísimo, en un momento en el que la recaudación se ha desplomado a causa de la crisis ocasionada por la pandemia, algo que ya sabíamos hace un año y que ahora, y estamos ya a 11 de mayo de 2021, pues lo tenemos delante. Recaudan muy poco, mucho menos de lo que necesitan para lo que gastan. Y se sabía que la recaudación se iba a hundir tan pronto como el día 15 de marzo de 2020, hace ya año y 2 meses. Porque que se parase la economía iba a tener un precio. Uno podía estar al principio confiado en que esto durase poco, pero es que al final no ha durado tampoco. Llevamos más de un año y seguimos todavía metidos en esto. Evidentemente hay más actividad que en abril del año pasado, pero se han cerrado muchas empresas, la inversión no termina de aflorar porque hay miedo a que esto no se termine todavía y hay miedo sobre todo a que, especialmente en países como España, invertir por si acaso te quedas sin ello, no porque te lo vayan a quitar, sino porque lo pierdas, ya que la cantidad de impuestos que hay que pagar, la normativa cambiante, la incertidumbre, en definitivas cuentas. Es decir, que el problema de que no terminemos de recuperarnos habría que achacarlo más a quienes dicen que nos van a sacar de esto, a los que han hecho este informe o este plan de la recuperación, la transformación y la resiliencia. Claro, con esto no pueden ir a Bruselas a decirles, miren, necesitamos el dinero porque es que gastamos mucho. Y entonces, pero eso sí, tenemos aquí unas ideas muy claras de recuperación, de resiliencia y demás, porque lo que queremos es seguir gastando. La Comisión les echaría para atrás el plan y no entregaría los codiciados fondos estos de Next Generation EU. Por lo que, para hacerlo creíble, al menos desde el punto de vista presupuestario, pues han incluido una batería de alzas fiscales. Les vienen a decir, bien, entregadnos el dinero que nosotros, por supuesto, vamos a hacer, entre comillas, reformas importantísimas, todas debidamente barnizadas, pues ya se sabe, las palabrejas de moda, buenas intenciones, mucho medio ambiente, etcétera, mucha integración social. Llenar papel es muy fácil, el papel lo aguanta todo y la tinta es barata.
la de impresora y la de bolígrafo también. Y por supuesto la del PDF, que directamente no necesitas ni tinta. Eso es baratísimo. Sí que para poderlo tapar un poco, pero no se preocupen que vamos a subir una serie de impuestos que van a permitir que saneemos las cuentas y que a final de año quedemos a cero, porque eso a ustedes también les preocupa. Bien, pues es algo tan prosaico como eso. No quieren gastar ni un céntimo menos de lo que gastaban antes de que el PIB se derrumbase, y no hay que darle muchas más vueltas. Entienden que si tienen que hacer recortes, cosa que deberían estar haciendo ya, su clientela política se resentiría, proliferarían las protestas, quizá les convocaban una huelga general o algo así, y bueno, y se lo harían pagar en las urnas, más pronto que tarde. Sánchez no se quiere ir ya, es joven, no tiene ni 50 años. Aspira a seguir en el poder mucho tiempo más. Algunos auguran que hasta bien entrada la década de 2030, incluso algunos lo llevan más lejos, hasta todo lo que el cuerpo le dé, vamos. Que se quiere quedar en el poder hasta el día que se despida de esto. Y esto, evidentemente, pues supone que va a necesitar no solo suerte, sino muchísimo dinero. Su intención, de cualquier manera, y esto es seguro, es igualar y superar la marca de Felipe González. Estuvo 13 años en la Moncloa, ganó las elecciones a finales del 82, pero bueno, se puso a gobernar en el 83 y así hasta 1996. Claro, a falta de poder imprimir moneda, que es lo que él necesitaría, y lo que a él le gustaría, seguro, solo puede hacerlo sobre préstamos y transferencias, como lo de los fondos europeos o impuestos más altos. Claro, esa sería la última opción. Lo de los préstamos, los préstamos lo tiene difícil con la deuda y el déficit que tiene. Préstamos en el mercado de deuda, quiero decir. Las transferencias europeas no son gratis. Están haciendo el pino puente para que les den esos 70.000 millones. La Comisión tiene que cerciorarse de que el dinero de los contribuyentes alemanes o holandeses pues se emplea bien, y no para mantener clientelas empotradas en la administración en un país remoto del sur. Muy útiles para ganar elecciones, eso es indiscutible, pero que son remoras para el crecimiento económico, eso lo sabe cualquiera. Luego los impuestos son impopulares. Subir impuestos a nadie, a ningún político en principio le gusta, a no ser que seas un perturbado y te guste castigar a la gente, pero al que los paga casi nadie. No sé, por mucho que se empeñen en negarlo, los que defienden fiscalidades de infarto, yo no conozco a nadie que le guste pagar impuestos. No conozco a nadie que los pague voluntariamente y que incluso ponga propina. ¿Cuánto me toca este año? ¿Cuánto es el IVA? 21%, no se preocupe, que a mí cóbreme el 25%. Pues soy así porque me encanta esto. Que tenga que pagar una tasa y solicite que la tasa se la dupliquen. No, lo normal no es eso. O que cuando muere deje su herencia al Estado, ¿no? Se la suele dejar a sus hijos o a sus familiares más cercanos. Sí que esto de no, los impuestos son buenísimos y hay mucha gente que está a favor, no. Está a favor de que los paguen los demás, no de pagarlos ellos. Evidentemente, algo de impuestos hay que pagar porque hay que mantener una serie de cosas, eso es indiscutible. La cuestión, por lo tanto, no es si impuestos sí o no, es la cantidad. Y la cantidad ya es alta. Bueno, queda siempre el manido recurso de que los nuevos impuestos o las alzas solo los pagarán los ricos. Pero claro, la realidad es que ricos hay muy pocos, por lo que el esfuerzo fiscal ha de realizarlo la clase media o incluso la baja. Y si aún les diese con los ricos de verdad, que repito, son poquísimos, tardarían en irse del país exactamente 10 minutos y podrían hacerlo además sin ningún problema y con muy poca merma. La figura impositiva que más recauda en España es el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Un impuesto al trabajo que es de tipo progresivo, que se resiente mucho cuando el trabajo escasea, como es el caso. Cada nuevo desempleado es un contribuyente menos por IRPF. Luego le sigue el IVA, con el que el Estado recauda aproximadamente 1/3 del total y que grava el consumo. En las crisis el consumo se despeña, por lo que se recauda menos. Luego, por último, está el impuesto de sociedades, que se carga sobre los beneficios empresariales, los mismos que se evaporan cuando las cosas vienen mal dadas. Lo cierto es que no hay mucho recorrido de subida. Los tres ya son altos y el Partido Popular los dejó arriba del todo. Y subirlos más, aparte de contraer el consumo y la contratación, y la inversión, lógicamente, provocaría protestas muy airadas entre la gente, especialmente si se sube el IVA, cuyo tipo general es del 21%. Claro, con las manos atadas ahí solo les queda crear nuevas tasas, eliminar beneficios fiscales y recrecer otros impuestos por la puerta de atrás sin que se note mucho. El sablazo fiscal que se nos viene encima va por esa vía. Van a rebañar los restos de un caldero en el que ya no queda mucho.
Como al final el alza no lo van a pagar los ricos ni las rentas altas, sino el común de los españoles, necesitan coartadas que justifiquen el rejón que nos van a propinar en el lomo. La favorita de todas de estas coartadas es la de la sostenibilidad medioambiental. No sé ni cuántas veces la leo o la oigo al cabo del mes. En aras de la ecología, claro, cualquier medida parece justificada. El impuesto al diésel, la revisión de los impuestos de circulación y matriculación de vehículos, el peaje en las autopistas, o las autovías, mejor dicho, o la tasa a los billetes de avión, están tratando de venderlas como sacrificios necesarios para disfrutar de un medio ambiente más limpio, más saludable, luchar contra el cambio climático, etc. Claro, el problema aquí es que en España hay 30 millones de vehículos, de los cuales 24 millones son turismos. Es decir, que hay un automóvil por cada 2 habitantes, algo más. Endurecer los impuestos al automovilista es subírselos a la mitad del país, bueno, o más, porque la mayor parte de familias tienen un vehículo en propiedad, a menudo con motor diésel. Vehículos que circulan por los 10.000 kilómetros de autovías gratuitas que hay en España. Si sube el diésel y hay que pagar la autovía, la economía familiar de todas las familias se resentirá, pero sobre todo se resentirá la de la clase media-baja, la de la clase baja, que tienen, por supuesto, automóvil y que circulan por la autovía. No es lo mismo pagar el peaje para un potentado que para alguien que gana 850 euros. También machacará la economía, por ejemplo, de los autónomos, muchos de los cuales son muy dependientes del vehículo para realizar su trabajo. No es mi caso, que soy autónomo, pero me consta que la mayor parte de colegas de profesión, o por lo menos de régimen de la seguridad social, sí dependen mucho del automóvil o de la furgoneta. Habida cuenta de la exorbitante fiscalidad que ya recae sobre el automóvil, hacerla más dura todavía, no sé, a mí no me parece la mejor idea. El gobierno de cualquier manera arguye que impuestos como el del diésel se podrán evitar empleando alternativas más limpias. Resumiendo, y esto lo han dicho muchas veces, el que contamina paga. Pero claro, eso implica gasto. Los vehículos eléctricos, que han pasado por la contra en varias ocasiones, no están al alcance de todos los bolsillos. Y hoy por hoy no son una alternativa completa a los de combustión interna. La autonomía de los modelos más asequibles deja todavía mucho que desear y no hay suficientes estaciones de recarga. Con los peajes pasa algo parecido. Quieren institucionalizar el principio de quien usa, paga. Quien usa algo lo tiene que pagar. Claro, este es un principio liberal, o que cualquier liberal suscribiría, pero que llevado a sus últimas consecuencias traería el copago sanitario, o la implantación de una tasa por ver las televisiones estatales que se financian con cargo al presupuesto. Luego, además, y esto es importante remarcarlo, sobre los hidrocarburos ya recae un impuesto especial que duplica el precio de venta al público de la gasolina. Los automovilistas tienen que pagar, además, el impuesto de matriculación que desde 2008 está ligado a las emisiones de CO2 del vehículo. Luego, si el vehículo es de segunda mano, hay que liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales, cuyo tipo oscila, pues creo que es entre un 4 y un 8%, y que en algunas regiones está ligado a la potencia fiscal o al tipo de vehículo que sea objeto de la transacción. Y todo esto para que el gobierno pueda seguir gastando a manos llenas, que es lo más grave de todo, y llegue así en mejores condiciones a la próxima cita electoral, que claro, después de lo ocurrido en Madrid la semana pasada, se presume algo más cercana de lo previsto. La operación, que sobre la mesa de diseño parece impecable, como todas las de Iván Redondo, podría no serlo tanto cuando aterrice sobre una economía que hoy por hoy está exhausta y que después de año y medio de sacrificio sin cuento ya no da más de sí. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Víctor, que nos habla del penúltimo caso de madrileñofobia. Digo penúltimo porque el último habrá sido hace un rato y no me he enterado todavía. Nada, quería comentar algo al hilo de la conversación que tuviste con Jano previa a las elecciones de la Comunidad de Madrid y luego el análisis posterior que hiciste. Y es que hablabas de una madrileñofobia que hay en ciertos sectores de la izquierda, sobre todo obviamente fuera de Madrid, pero incluso dentro. Y es verdad que hay una madrileñofobia cada vez más galopante. Lo que quería decir es que lo he podido ver recientemente y hay una nota curiosa que quería acercaros. Les imagino que todo el mundo sabrá quién es Pedro Pascal, que es un actor hispano que hay en Hollywood, que su papel más destacado es de Mandalorian en Disney. Bien, pues sucede que este domingo, puso un tuit donde ponía Madrid y un corazón roto. Bien, pues absolutamente todos los comentarios del tuit, pero no, te lo dejo en el chat,
es increíble. Son de gente pidiendo perdón por las actitudes de los madrileños, echando la culpa a la gente de las fotos del sábado en Sol, diciendo que Madrid no representa al resto de España, como sintiéndose avergonzados, como intentando justificarse frente, pues eso, a un actor de Hollywood. Y la verdad, siendo sincero, no sé al 100% por qué Pedro Pascal puso el tuit, pero es que da la casualidad de que coincide, de que justo cuando puso el tuit fue cuando el Sevilla marcó el gol del 2-1, ¿sabes? En plan de que el Madrid se quedaba casi imposible conseguir la liga. Y siendo el fútbol un deporte mundial, pues eso, que ya sabemos cómo es la gente. Pues a ver, Pedro Pascal es un actor de origen chileno que, según tengo entendido, vive en California. Vamos, muy famoso por el papel este de la gente Peña en la serie Narcos de Netflix. Dudo muy mucho que Pascal sepa quién es Isabel Díaz Ayuso y que esté al tanto de las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid contra la pandemia. Así que parece claro que ese corazón roto que puso en Twitter será por otra cosa. Aunque bueno, quién sabe. Quizá le ha pasado como a Viggo Mortensen, que se hizo independentista catalán porque su mujer es catalana e independentista. Bien, el hecho es que esto de la madrileñofobia creo que ha cobrado ya vida propia, ¿eh? El otro día al llegar a La Gomera, el viernes pasado, la recepcionista del hotel me pidió el test de antígenos que me había hecho un día antes de salir de Madrid, vamos. Un test que me pidieron en el aeropuerto de Tenerife, en el Tenerife Norte concretamente, después de tomarme la temperatura, que claro, con el frío que hacía en el avión, lo raro es que el termómetro le diese 36 grados y no 32 o 33, pero bueno, total, que le doy mi test, le comento que ya me lo han pedido en el aeropuerto y me dice que es lo que exige el gobierno autonómico, ahí en los hoteles, pero que además viniendo de Madrid con más razón aún. Le pregunté si eso mismo se lo decía a los de Vizcaya, a los de Zaragoza, a los de Granada, a los de Lérida, a los de Gerona, a los de Navarra o a los de Guipúzcoa, donde la incidencia era más alta que en Madrid el pasado viernes y sigue siéndolo hoy. En Guipúzcoa, de hecho, es el doble que en Madrid. Bueno, la buena mujer, claro, no supo qué contestar. A ella le han dicho en la tele que en Madrid nos estamos muriendo por la calle y que además somos unos insolidarios y unos desgraciados que vamos expandiendo el virus por toda España. En fin, luego se preguntará Sánchez y compañía por qué los madrileños le han pegado esa patada en el trasero. Por cierto, ahora que ya saben que no podrán hacerse con la comunidad de los 2 próximos años, han redoblado sus esfuerzos y ya el insulto es la tónica general. Ayer al regresar de viaje entré en Twitter a echar un vistazo por aquello de reconectarme a la actualidad y tuve que salir pitando cuando vi el panorama. Al parecer, que los jóvenes de Salamanca celebren el final del estado de alarma festejando en la Plaza Mayores también. Por supuesto, culpa de los madrileños. Bien, vamos ahora con Giovanni de Colombia, que nos habla pues eso mismo, de Colombia y de los acontecimientos que están teniendo lugar allí. Hola Fernando, cuando ustedes en Europa hablan acerca de que la posibilidad de que por primera vez llegue la izquierda al poder en Colombia se da ahorita, se imaginarán colectivización de tierras, expropiación de empresas, partido único, Lenin, Marx. Realmente no tiene nada que ver con eso. En Colombia hay una polarización entre ciudadanía democrática y narcotráfico. El narcotráfico está en el poder en Colombia desde hace décadas. Se tomó ya fiscalía, presidencia, vicepresidencia, procuraduría, el Congreso, la justicia. Y ahorita hay pues una ciudadanía que se está rebelando en contra del narcotráfico. Por eso ustedes verán en los videos a personas con fusiles de asalto, mini UCIs, las armas de los narcos, disparándole a los indígenas que están marchando, disparándole a los estudiantes, a los pobres. Hay un ejemplo que es básico y es una localidad de Bogotá que se llama Subo, que en 30 años pasó de tener 40.000 habitantes a 2.200.000 habitantes. Esa gente vino del desplazamiento. La tierra productiva del país fue acumulada por el narcotráfico. No sé si ustedes en España, una familia como los Domecq, puedan tener 10.000 hectáreas de tierra productiva sin pagar impuestos. En Colombia sí pasa eso, solamente el presidente Álvaro Uribe tiene una hacienda
de 1.400 hectáreas. No paga un peso de impuestos. La gente desplazada que vino del campo se arrinconó en las periferias de las ciudades con completo desarraigo. Ya ahí hicieron familia, tuvieron hijos y esos hijos son los que en este momento, ya después de 10, 15 años de estar habitando, pasaron a ser lo que se llama clase media en Colombia. Algo así como un ingreso de 250 euros al mes, es lo que se llama clase media en Colombia, por familia. 250 euros por familia al mes. Ya se llama clase media en Colombia. Una miseria. Pues estas personas en la pandemia ven que regresan al estado que estaban hace 10, 15 años. Eso es lo que se está resintiendo. Mientras en Colombia hay narcotraficantes a los que les quitan 500 millones de dólares y no les pasa nada, es como quitarle un pelo a un gato. Hay fortunas de decenas de miles de millones de dólares y la cifra es delirante. En un barrio, pues una localidad como Suba, es una subdivisión que hay aquí en la ciudad. El Producto Interno Bruto per cápita nominal no sube de $1.200. Entonces ya se pueden imaginar que hay una diferencia. Entonces les invito a pensar en que el capitalismo que se propone en este momento en Colombia no es para nada un tema de Marx ni de Lenin. Simplemente lo que se está pidiendo es que aquellos que son ahora los dueños de la tierra productiva del país, que no es mucha, empiecen a pagar impuestos, porque no están generando empleo, no están generando riqueza, solamente especulación. Que por primera vez empiezan a pagar impuestos por esa tierra que poseen. Bueno, Giovanni, que en Colombia el narcotráfico tenga una enorme influencia en política no es sinónimo de que el país lo dirija y lo controle el narcotráfico. Es indiscutible que hay ciertas zonas tomadas por los narcotraficantes y que los narcodólares lo bañan todo, pero yo no creo que se trate de un narcoestado. Ojo, a punto estuvo de convertirse en él, durante la década de los 80 con Pablo Escobar. Pero aquella vez el gobierno ganó la partida y no se han vuelto a formar cárteles tan poderosos como el de Medellín o el de Cali. Otra cosa distinta, y en esto estoy de acuerdo contigo, es lo tremendamente extractiva que es la élite colombiana, la misma que luego agita el espantajo del comunismo cuando se ve amenazada directamente. El problema es que a menudo ese espantajo se expone a sí mismo. Así nos encontramos con que la izquierda en muchos países, no solo de Colombia, sino de toda Hispanoamérica, es una caricatura. Y todo su programa de reforma se cifra en expropiaciones, revolución y ajustes de cuentas, generalmente personales. Vamos, lo que pasó en Venezuela hace 20 años. Tenemos, por lo tanto, una derecha torpe y una izquierda también torpe, embarrando siempre el debate y reduciéndolo todo a consignas fáciles de digerir, tipo que si los ricos nos roban y hay que ajusticiarles, o que si vienen los comunistas y nos van a degollar y convertir en Cuba. Bien, eso es lo que está pasando en Colombia ahora, y no solo en Colombia, en Perú es el mismo cuento o muy parecido. Bien, seguimos con Endica de Bilbao, que nos habla de las elecciones en Escocia. Bueno, en Escocia y las municipales en Inglaterra, y también las del Parlamento galés. Bueno, pues, ¿qué decir de este resultado? Increíble cómo ha arrollado el Partido Nacional Escocés, el SNP, de Sturgeon, con 64 escaños, quedándose solo a uno de la mayoría absoluta, que eran 65. Ellos pretendían llegar a esta cifra para poder, digamos, llevar a Londres un mandato imperativo del pueblo de Escocia, pero no ha sido así. Sin embargo, el bloque independentista sí llegaría a esta suma necesaria, puesto que los verdes, que ya también llevaban en su programa electoral la nueva consulta soberanista, han logrado 9 escaños. Por lo tanto, me parece una posición muy fuerte para el independentismo escocés para poder ir a Londres, para poder acudir a Boris Johnson y pedirle un segundo referéndum, que sería el sucesor del que se celebró en 2014, en septiembre de ese año,
con un 55% de votos en contra, que significó la muerte política de Alex Salmond, que incluso se ha presentado esta vez con un nuevo partido, ALBA, como tú bien dijiste, pero no ha sido suficiente. Él pretendía que se llevase a cabo un voto estratégico entre los partidos independentistas. No podemos olvidar que poca gente lo sabe, yo tampoco lo sabía hasta que me he puesto a informarme. En Escocia el sistema de voto electoral, el sistema electoral es muy similar al alemán. Digamos que el elector tiene 2 votos, un voto para un candidato en circunscripción uninominal y un segundo voto proporcional para el Parlamento. Y lo que él pretendía era eso. Alex Salmond incitó a los votantes independentistas y nacionalistas a que se hiciese un voto al SNP y otro voto a su partido, a su formación, ALBA. Pero esto no ha sido así. También, destacar el desclaro laborista, que presentaban un candidato bastante carismático, de ascendencia pakistaní, que había sabido conectar muy bien con la gente, pero no ha sido suficiente. Yo creo también por su incapacidad de mantener un discurso fuerte frente al independentismo, que sí lo ha sabido canalizar muy bien el partido conservador de Boris Johnson, los Tories, que en Inglaterra han sido reforzados en el llamado Muro Rojo, que son las regiones al norte de Inglaterra, tradicionalmente votantes laboristas, se han teñido de azul. Y es una clara imagen de cómo fuera de Escocia y fuera de las naciones históricas el conservadurismo de los Tories está en alza. También, los laboristas se pueden consolar con que en Gales aumentan su representación. Y no sé qué podemos decir de esto. Yo sinceramente creo que no se dará un segundo referéndum. Boris sabe que no está en condiciones de aceptarlo, sabe que es muy probable que lo pierda, porque Escocia es una nación muy europeísta y la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un motivo más que de peso para ellos para votar a favor de la independencia. Quería saber qué opinabas de esto y nada, me encanta tu programa y un saludo. Bueno, indica, Sturgeon tampoco se ha salido con la suya, ¿eh? Ha ganado solo un 1% de los votos con respecto a las de 2016. Y los conservadores se han quedado igual. Vamos, tengo aquí los datos, los he ido a mirar. El otro día me fijé, claro, estuve leyendo, había hecho ya el programa y quería saber cómo salían y no me hizo ni levantar la ceja, ¿eh? Mira, en 2016 Sturgeon obtuvo un 46,5% y el otro día un 47,7%, es decir, el 1,2% ha crecido. Los conservadores han pasado del 22% al 21,9%. Se han quedado como estaban. Los laboristas han cedido algo, un punto porcentual, que seguramente han recogido los verdes. Vamos, que la cosa se queda más o menos como estaba el día antes, como estaba el día 5, con ligeras diferencias. Pero que además todo esto se diluye con la victoria de Johnson, no en Escocia, pero sí en el resto de Inglaterra. Porque en el resto del Reino Unido, en Inglaterra concretamente, porque ahí Johnson ha salido muy reforzado en las municipales, haya barrido, ha conseguido el doble de concejales en todo el país que los laboristas, y también ha crecido en las elecciones regionales de Gales. Vamos, Gales sigue siendo laborista, pero el partido que más ha crecido es el conservador. Con estos resultados, yo no veo que los independentistas escoceses tengan la fuerza necesaria para forzar un segundo referéndum, que además podrían volver a perder, que seguramente volverían a perder. A un referéndum de independencia se va solo cuando lo tienes ganado, es decir, cuando más del 75% de la población está claramente y sin fisuras a favor de la independencia, como ocurrió en las repúblicas bálticas. Si Sturgeon tratase de forzarlo, creo que iría en su contra. A ver, Escocia es muy europeísta, eso sin duda, y todo lo que queramos, sí, está claro. Pero los lazos que le unen, los lazos de orden práctico estoy hablando, que le unen al resto del Reino Unido, son mayores que los que le unían a Europa. Eso es lo que al final terminó pesando en el referéndum de 2014 y lo que seguramente volvería a suceder ahora si se convocase uno nuevo. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de los disturbios en Colombia. En Colombia no hay ningún motivo que justifique el vandalismo y cientos de motivos para manifestarse en contra del gobierno. Cada colombiano puede que tenga un par de decenas cada uno, y seguro que al menos uno incuestionable. La gestión de la pandemia, de la inseguridad ciudadana, del terrorismo y el narco, de la economía, de la vida política. El actual presidente es un completo inepto y el próximo será otro completo inepto, así que sí, hay motivos para estar más que harto. Y no hay motivos para el vandalismo, que no solo no arregla nada, sino que además empeora todo, incluido dar cobertura a una represión policial o militar necesaria, pero con tendencia a animarse o coquetear con el abuso. No es fácil imaginarse por dónde irán los derroteros de esta situación, y menos aún es fácil imaginárselos llegando a buen fin. Un cordial saludo de Pizarro.
Y con esto, queridos amigos, ya termino la contra de hoy. Os emplazo a volver por aquí mañana, pero antes, como ya sabéis, he estado 3 días fuera porque he estado en las Islas Canarias. He estado en La Gomera. Los que me seguís en Instagram lo sabréis porque he subido algunas fotografías desde allí. He grabado vídeo, aparte de hacer de una conferencia que se va a convertir en la contrahistoria el próximo jueves. También grabé otra contrahistoria para otra semana y en las Islas Canarias, que ya escucharéis. Y aparte de eso he hecho mucho vídeo. Tanto que cuando llegué ayer por la noche y me puse a ver lo que había grabado, enseñando, claro, la isla de La Gomera, porque además lo hice con un acompañante de lujo que me fue explicando todo, bueno, nos lo va explicando a todos, no solo a mí, pues vi que me daba para tranquilamente 4 o 5 vídeos, así que los iré soltando poco a poco en mi canal de YouTube. Está al tanto porque irán saliendo uno tras otro de esta visita turística un tanto peculiar que he hecho a esta isla, que por lo demás es maravillosa. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.